Hola amigos, soy José Vicente, aplicador de Grupo Puma, y hoy os voy a enseñar las pautas para reparar las humedades en las partes bajas de los muros de una forma sencilla. ¿Te has encontrado alguna vez con un muro exterior deteriorado por la humedad capilar? ¿Un muro interior con el mismo problema? ¿Bajos de viviendas rurales? ¿Te has enfrentado a algún sótano o muro antiguo con este problema? Con este tutorial quiero ayudarte a que tu obra resulte fácil y con un toque de calidad que asegurará el éxito. Vamos a reparar el revestimiento de una pared afectada por la humedad que asciende desde el terreno por el interior del muro. Para ello utilizaremos un solo mortero basado en cal hidráulica natural. Con unos sencillos pasos conseguiremos una reparación perfecta. Los morteros de cal nos van a permitir trabajar en cualquier tipo de muro. Son muy recomendables en muros antiguos, incluso en edificios históricos. Sus muros anchos con mucha capacidad de transpiración necesitan morteros muy porosos para su revestimiento. ¿Qué ocurre con los materiales que entran en contacto con el terreno húmedo? Podemos ver cómo los capilares de su interior absorben el agua. Esta humedad necesita buscar canales para evaporarse y si no se lo facilitamos, el revestimiento sufre daños. Empezamos con la preparación del soporte. Lo primero es retirar toda la parte dañada del revestimiento. Llegaremos saneando hasta medio metro por encima de la marca que haya dejado el agua en su ascenso y nos aseguraremos de tener una capacidad para recrecer de al menos unos 2,5 centímetros. El soporte debe estar limpio. En los puntos singulares o en caso de soportes débiles requeriremos el uso de mallas. Y lo siguiente ya será amasar nuestro morcencal porógeno. Vertemos en la espuerta el saco de mortero completo. No necesitamos adicionar nada, solo el agua indicada. Comenzamos con algo menos de 5 litros y mezclamos con una amasadora de baja velocidad hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Deciros que los morteros morcencal son morteros de cal, que no contienen cemento, y esto los hace muy interesantes por sus propiedades y por ser compatibles con los materiales tradicionales que nos encontramos en rehabilitación. Aplicaremos la primera capa que llamaremos de agarre. Podemos utilizar el mismo mortero o, si necesitamos más espesor, morcencal base, un mortero también de cal natural. Esta primera mano la proyectamos sobre el muro, de forma que se adhiera bien. El espesor aproximado debe de ser de medio centímetro. Y ya está. En esta primera mano no es necesario nivelarla. Sobre ella vamos a aplicar la capa de regularización. Antes de aplicar esta segunda capa, humedecemos de nuevo el soporte. Aplicamos la capa de morcencal porógeno asegurando un mínimo de 1,5 centímetros de producto en todos los puntos. Y bien, para nivelar utilizaremos una regla de madera. De esta manera el poro quedará más abierto. El metal tiende a cerrar el poro y lo que nos interesa es que nuestro mortero transpire para que circule el vapor del agua en su interior y seque el muro. Pues ya tenemos nuestro morcencal porógeno aplicado. Ahora vamos a rematarlo. Necesitamos una capa extra para mejorar la estética y protegerlo aplicado. Vamos a utilizar un mortero de la misma naturaleza, basado en cal hidráulica natural, morcencal acabado. Lo utilizaremos coloreado ya que va a ser la parte vista del enfoscado. Vamos a amasar el mortero para la realización del acabado. Observad que el color está integrado en el mismo mortero. Seleccionaremos aquel que convenga según la estética que busquemos. También podemos trabajar con color natural y después acabarlo con una pintura. Solo hay que tener en cuenta que la pintura debe ser transpirable para que nuestro sistema funcione. Recordad que tendremos que volver a humedecer el soporte. Y bien, ya tenemos nuestro revestimiento terminado y preparado para resistir el ataque de la humedad. En Grupo Puma no podemos haceros la vida más fácil, pero sí vuestro trabajo. Hasta el próximo tutorial.